Puede ser que el bueno y justo quiso un hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó cargó
En este segundo sermón de esta presente serie, vamos a comenzar a descubrir cómo Dios nos va a mostrar el bosquejo general de su plan para redimir al ser humano que ha caído en el Edén, para restaurarlo y bendecirlo, para liberar a la creación de la esclavitud a la cual ha sido sometida. Pero lo que vamos a ver hoy en este segundo sermón es apenas como el bosquejo general, a través del llamado que Dios le hizo de manera personal a Abraham. Recuerde que el ser humano, lo vimos en nuestro primer sermón la semana pasada, el ser humano fue desalojado del jardín del Edén, recibió una sentencia de desalojo y recibió una serie de juicios, de maldiciones de parte de Dios. Pero junto con eso, recibió una enorme promesa de un descendiente de la mujer que vendría en el futuro a revertir todas las maldiciones, a redimir, un descendiente de la mujer que vendría a liberar toda la creación y a aquellos que Dios soberanamente decidiera llamar con el llamado irrevocable del Evangelio para que conocieran este plan. Así que hoy vamos a ubicarnos en esta serie. No estamos siguiendo una carta o un libro, estamos haciendo un viaje más o menos panorámico por toda la Biblia. Comenzamos en el capítulo 3 de Génesis la semana pasada y hoy saltamos al capítulo 12 del libro del Génesis. Vamos a ubicarnos ahí para ver el llamado que Dios le hizo a Abraham. Pero quería contarles lo siguiente: los primeros 11 capítulos del libro de Génesis están centrados en eventos. Hablan de 4 eventos: la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel, a través de la cual Dios formó las naciones y dio los diferentes idiomas al mundo entero. Son 4 eventos. Le voy a pedir que por un instante, por un minuto, si usted tiene las manos así, las tenga libres. Un minuto, para que usted haga conmigo lo que hace Caminata Bíblica, que yo soy instructor certificado de Caminata Bíblica, para memorizar estos 4 eventos. Repita conmigo esta mímica sencilla para recordar estos eventos. Creación, hágalo así conmigo. A ver, creación, caída, diluvio, naciones. Como que Dios hizo toda la creación, luego vino la caída del ser humano en el Edén, vinieron las aguas del diluvio que taparon todo y Dios esparció en la Torre de Babel la humanidad con diferentes idiomas. Eso habla los primeros 11 capítulos de Génesis. A partir del capítulo 12, el relato de Génesis se centra en personas. Y va a ir hasta el capítulo 23 hablándonos de Abraham. Luego va a ir hasta el capítulo 26 hablándonos de Isaac. Luego hasta el capítulo 36 hablándonos de Jacob. Y por último hasta el capítulo 50 hablándonos de José. El llamado que Dios le hizo a Abraham tiene la particularidad de que fue un llamado para recibir una herencia, una tierra que él iba a heredar y que iba a ser herencia para sus descendientes. Por eso es que el sermón de hoy, este segundo sermón, se llama La herencia. Acompáñame leyendo, que aparece ahí en el screen, Génesis 12, del 1 al 4. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Otras versiones no utilizan la pronunciación como trasladándola del inglés, sino que la vuelven bien al español, y otras versiones hablan de Aram con H.
Hay un mapa que he colocado allí, que quiero que a través de ese mapa usted se ubique en dos cosas muy sencillas. Dios llamó a Abraham y él tenía que dejar su tierra, su familia, su casa, a su padre, y tenía que dirigirse a una tierra que él no sabía dónde quedaba ni cómo era, que nosotros sabemos que es la tierra de Canaán. Pero cuando uno está leyendo el libro de Génesis, curiosamente cuando llega al capítulo 11, uno descubre que Abraham ya no está en Ur, esa parte, ese globo rojo que está allí más al sur en su mapa, arribita del mar Caspio. Ya Abraham no se encuentra en Ur, esa ciudad caldea, que hoy en día ese territorio pertenece a Irak. Abraham ya había recorrido hacia el norte con su papá, con su esposa y con Lot, su sobrino. Había recorrido por en medio del Tigris y del Éufrates y había llegado a ese otro círculo rojo, que es la ciudad de Harán, que hoy en día haría parte de territorio de Siria. Por alguna razón que la Biblia no nos dice, Taré, el padre de Abraham, emigró de Ur y fue hacia el norte entre estos dos ríos con el propósito de luego llegar al norte y dar un giro y ir hacia la tierra de Canaán. No sabemos por qué Taré está haciendo eso. Muy posiblemente es porque Abraham le ha contado a su padre que Dios se le apareció y que lo llamó a dejar su tierra e ir a una tierra que no conoce, a tierra de Canaán. Pero en el recorrido, Taré decide quedarse en Harán. Los comentaristas bíblicos creen que se quedó allí con Abraham, con Sarai y con Lot, porque era una tierra espectacular para pastoreo, para la ganadería. Por esa razón, algunas versiones bíblicas, cuando traducen en el capítulo 12 el llamamiento a Abraham, no lo hacen en tiempo presente. Utilizan el verbo en tiempo pasado. Y dice así algunas versiones: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, como decir, Dios le estaba hablando y eso había sido en pasado. Dios le había hablado. Ya Abraham no está en Ur de los caldeos, está en Aram. Pero Dios lo había llamado no a quedarse en Harán. El que toma la decisión de quedarse en Harán es Taré, su padre. Y aquí, jocosamente podemos decir, Taré se involucró en el llamamiento a Abraham. Habría que haberle dicho: Taré, no te vistas porque no vas. No estás invitado. Y realmente no estaba invitado. Y Taré nunca llegó a Canaán. Se quedó en Harán y ahí murió. O sea que Abraham pasó algún tiempo en Harán antes de seguir su recorrido para llegar a la tierra prometida. Yo quiero colocar más en contexto cómo ocurrió este llamamiento para Abraham. Es muy importante porque Abraham era un hombre idólatra. En su cultura, en Ur, allá en la Mesopotamia, con los caldeos, su cultura era una cultura politeísta, era idólatra. O sea, lo más seguro era que Abraham creía en varios dioses. No conocía al Dios verdadero. No existía la nación de Israel todavía. Dios no había dado sus mandamientos, sus leyes. Entonces es bien interesante entender este contexto de este llamado. Acompáñenme leyendo en Hechos capítulo 7, versículo 2.
hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Aram. El libro de los Hechos nos dice que Dios, siendo el Dios de la gloria, se le apareció a Abraham. No nos dice cómo. No sabemos los detalles de cómo le mostró su gloria, pero este tuvo que ser una revelación tremendamente sobrenatural, totalmente soberana. Abraham no había hecho ningún mérito para que Dios se le revelara. Dios no le estaba mostrando su gloria a Abraham por la fe, por su bondad, por sus buenas obras. Absolutamente no. No había ningún mérito en Abraham. Era un hombre idólatra, desconocedor de Dios. Estaba muerto espiritualmente, como dice la Biblia. Pero Dios decidió venir y hacer una obra en él, tocarlo, lo que la Biblia llama la regeneración. Abraham no había creído todavía en nada, y ya Dios estaba haciendo la obra en el interior del corazón de Abraham para regenerarlo, para que eso le permitiera a Abraham escuchar el llamado irrevocable de Dios. La gracia irresistible de Dios produjo esta obra en la vida de Abraham. El llamamiento ocurrió entonces en Mesopotamia, antes de ir a vivir a Aram, en la ciudad natal, allí en Ur de los Caldeos. Pero Dios le hizo una demostración que acabó con toda duda idolátrica para Abraham. No nos dice cómo la Biblia, pero a partir de ese momento, Abraham fue otra persona. Nació de nuevo. Escuchó el llamado por la gracia irresistible de Dios. Escuchó el llamado irresistible y Dios produjo en él la fe salvadora. Entonces permítame ver en este llamado de Abraham algunos detalles. Podemos decir que Abraham fue llamado a la conversión, a dejar de colocar su fe en cualquier persona o en cualquier cosa diferente al Dios de la gloria, diferente al Dios verdadero. Algo muy similar sucede con cada verdadero creyente. Cada verdadero creyente ha sido alcanzado no por su mérito, sino por la gracia irresistible de Dios. Cada verdadero creyente ha sido llamado con un llamamiento irresistible mediante el mensaje del Evangelio, y Dios ha producido la capacidad de que esa persona pueda responder positivamente con una fe salvadora, para colocar solamente su fe, únicamente en el Dios verdadero. Eso es la obra de redención. Y aquí está el bosquejo, las primeras líneas, el borrador. Abraham fue llamado primero entonces a creer en la persona de Dios, a creer en quién es Dios. Su fe debía dejar de estar donde antes en su cultura idolátrica estaba depositada, para ser colocada solo en Dios, que se le había revelado ahora de una manera extraordinaria, mostrándole que Él era el Dios de la gloria, el único Dios verdadero. Usted y yo, si somos verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, es porque hemos sido llamados a creer en el Dios verdadero, el Dios trino, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Biblia. Permítame observar algunos detalles de este llamado que es particular. No se le olvide que aquí hay detalles irrepetibles para cualquier otra persona. Aquí hay detalles que fueron únicos, singulares, únicos para Abraham. Él recibió un llamado a recibir
una herencia específica, una tierra para heredársela a sus descendientes. Entonces, en primer lugar, y este es mi primer punto en este sermón, el llamado a Abraham contenía algunas órdenes. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Abraham tenía que hacer dos cosas. Él tenía que dejar el sitio donde vivía y él tenía que ir a un nuevo sitio. Estas órdenes probaron dos cosas. Probaron la dependencia de Abraham y su apego personal. Eso es muy importante. Apartarse de su familia extendida, su padre, sus hermanos, sus demás parientes, apartarse de su patria implicaba ser arrancado de todo aquello que Abraham conocía. De alguna manera, Dios lo está llamando y arrancándolo de todo aquello que le daba su identidad, de todo aquello que le daba su seguridad. Y posiblemente desconocemos los detalles previos de cómo era que Abraham vivía. Posiblemente lo estaba arrancando de su seguridad. Porque Dios estaba probando si realmente él iba a depender y cuál era su apego. En el caso específico de Abraham, su cultura y su familia era una fuerte y mala influencia. Caso específico para Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Por varios pasajes en la Biblia, como Josué 24, los versículos 2 y 14. Josué le dijo al pueblo, esto ocurrió tiempo después, cuando ya están en la tierra prometida. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Así que podemos decir que Dios llamó a Abraham a la salvación. Lo llamó mediante también la regeneración y la conversión. Y de alguna manera también Dios lo llamó fue a la santificación. Cuando Dios llama a alguien, no es para dejarlo tal como estaba, ni para dejarlo allí quieto, sino que lo llama a un proceso de crecimiento, a un proceso de consagración, porque lo llama a la santificación. Yo quiero comparar esto con nuestra experiencia. Es diferente, muy posiblemente, a ninguno de nosotros que Dios nos haya llamado, muy posiblemente eso no implicó dejar el lugar donde vivíamos. Muy posiblemente no implicó tener que separarnos de nuestra familia. Muy posiblemente a alguien que Dios pudiera estar llamando hoy tampoco va a implicar eso. Para Abraham sí implicaba eso. Pero lo que sí es claro, para toda persona que por la gracia de Dios ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, para toda persona que ha sido llamada a la conversión mediante la gracia irresistible, el llamamiento irresistible, y toda persona que ha experimentado entonces que Dios es el Dios verdadero, hace que el evangelio se abra paso por medio de sus afectos personales. Y estos deben estar subordinados al llamamiento de Dios. Óigame bien eso. Puede ser que Dios no esté pidiendo, como en caso único, muy particular, le pidió a Abraham, apártate de tu familia.
rompe con tu tradición, rompe con tu cultura y vete a otro lado, porque yo tengo una tierra que entregarte. Eso no ha sucedido para nosotros. Pero sí ha sucedido para nosotros, al igual que Abraham, es que el llamado de Dios se abre paso a través de nuestros afectos. Y debemos ir aprendiendo que nuestros afectos personales deben estar subordinados a la voluntad de Dios. Para que ninguno de esos afectos personales impida escuchar la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Yo no conozco su situación personal, pero es posible que un familiar muy querido suyo, muy apreciado, muy amado, en un momento dado se convierta en un estorbo para hacer la voluntad de Dios. Usted debe amar, respetar, honrar a ese familiar, pero no debe permitir que ese afecto personal se convierta en un estorbo para escuchar con claridad el llamado y la voluntad de Dios. El pecado y las tentaciones deben ser identificadas en nuestra vida y deben ser reconocidos. El pecado y las tentaciones, yo tengo que decirme la verdad. Yo tengo que decir, Señor, yo estoy pecando en esta área. Yo estoy siendo tentado en esta área de mi vida. Y deben ser reconocidas, deben ser identificadas para que Dios con su Santo Espíritu nos dé la capacidad de apartarnos y quebrar y vencer eso. Debemos abandonar todos los ídolos que nos hemos instalado nosotros mismos en nuestro corazón. En un sermón pasado, en otra serie, yo le dije, ídolos no son necesariamente cosas malas a las cuales nos hemos aferrado. Pueden ser cosas buenas y lícitas, cosas honorables, pero si las colocamos por encima del amor a Dios, se convierte en un ídolo. Un hijo puede ser un ídolo. Un esposo puede ser un ídolo. Un nieto puede ser un ídolo. Un familiar puede ser un ídolo, un trabajo puede ser un ídolo, una posesión puede ser un ídolo, que debiendo ser una bendición, si tú no cuidas el límite, se puede convertir en un ídolo, porque la Biblia demanda amar a Dios por encima de todo. Debemos considerarnos para este mundo extranjeros, sabiendo que nuestra patria no está aquí, sino en el cielo. Y que aquí estamos de paso, que al igual que Abraham, de alguna manera, en este mundo somos peregrinos. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram, cuando murió su padre. Al fin, a los 75 años, salió rumbo hacia Canaán, toda una vida hecha. Y sin embargo, ahora como un emigrante, le tocaba comenzar de nuevo, comenzar de cero, pero dependiendo de Dios y colocando su principal afecto en Dios. Dios nos ha llamado realmente no solo a la conversión, sino a apartarnos para Él y también a una misión, a una tarea específica. La nuestra no es igual que la de Abraham. Dios no nos ha dicho a ninguno de nosotros que nos va a entregar una tierra y que eso hace parte de su plan de redención. No. Pero de igual manera nos ha llamado a la conversión, a dejar los ídolos. Nos ha llamado a la santificación y nos ha llamado al servicio. Por eso Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Yo espero que la palabra de Dios te esté hablando en esta mañana. Dios no te llamó a una nueva religión. Dios no te llamó a una nueva iglesia. Dios no te llamó a una tradición. Dios te llamó a Él, a pertenecerle a Él,
a amarlo a Él, a servirlo a Él. La pregunta es, ¿estás entendiendo que tu llamado implica un servicio? ¿Lo estás sirviendo? ¿Estás viviendo para Él? A mí se me antoja pensar que aunque Abraham obedeció saliendo de Ur, cuando llegó a Aram no tenía muy claro lo que era servir a Dios y se estaba dejando enredar en su llamamiento. Estaba siguiendo, era la interpretación de Taré, pero Taré no estaba incluido. Y la Biblia dice claramente que Taré era un estorbo porque adoraba ídolos. Cuando al fin dio pasos hacia Canaán, la pregunta es, ¿estamos dando los pasos correctos o estamos jugando a la religión? Las órdenes probaron su fe para seguir a Dios, para permanecer confiando en Él. Este es el segundo punto del primero, el subpunto. Las órdenes probaron su fe. Porque lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra vida de hacer la voluntad de Dios. El problema es que no controlamos las circunstancias. Quisiéramos controlar las circunstancias. Y el problema es que normalmente no sabemos los detalles de la voluntad de Dios. Quisiéramos conocer todos los detalles. Yo quisiera saber de aquí, de hoy, junio 30, yo quisiera saber cómo va a ser el resto de mi vida. Yo quisiera saber cuándo voy a morir. Yo quisiera saber cuál es el propósito de Dios. Yo quisiera tener el control de todas las circunstancias y conocer todos los detalles, pero normalmente no ocurre así. Porque la idea es día tras día seguir confiando, seguir esperando y seguir dependiendo en la gracia y en el favor de Dios. En segundo lugar, el llamado a Abraham contenía algunas promesas. Quiero repetir los versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay varias bendiciones aquí, varias promesas. Haré de ti una nación grande. Dios lo arrancó, Dios lo sacó de su pueblo, de su ciudad, de lo que él conocía, de su identidad, pero para hacerlo cabeza de una nueva nación. Esto a un hombre como Abraham, que no tenía hijos, debería parecerle extraordinario. Pero por otro lado, era una prueba. Porque Sarai, su esposa, era estéril y Abraham desconocía el cómo él iba a llegar a ser padre de una nación. Y ese desconocimiento fue una piedra de tropiezo para él. Y le trajo por el resto de su vida como una piedra de tropiezo, un dolor de cabeza que sigue siendo un dolor de cabeza hoy en día para los descendientes de Isaac, los judíos, y los descendientes de Ismael, el pueblo árabe, el pueblo palestino. Él no sabía el cómo Dios lo iba a hacer. Ahora, esta promesa se ha cumplido literalmente a través de la nación judía y a través de los descendientes de Ismael, que son varias naciones. Otra promesa en ese llamado era: haré famoso tu nombre. El nombre que Abraham hubiera podido construirse en Ur de los Caldeos tenía que quedar atrás. Era historia pasada. Ahora, como un inmigrante en una nueva tierra, él tenía que comenzar de nuevo. Dios le cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitud de naciones.
Uno está hablando de la capacidad humana, el otro está hablando de la gracia y la bendición de Dios. El uno está hablando de la altivez humana, el otro está hablando de la incapacidad humana, la misericordia y gracia y bondad de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios ha hecho que Abraham sea reconocido y admirado por los judíos, por los musulmanes y por nosotros los cristianos. De alguna manera, humanamente, Él es la raíz de estas tres grandes religiones monoteístas. Y Él es conocido mundialmente aún por aquellos que no pertenecen a ninguna de estas tres creencias. La tercera promesa era: serás una bendición para otros. Y Abraham fue una bendición donde quiera que él llegó. Y una de las maneras en que él lo expresaba era: donde él iba, levantaba un altar para adorar a Dios. Y a mí me gusta eso, porque habla en aplicación en nuestra vida. Es: donde quiera que yo esté, debe haber un altar para Dios. Porque mi vida debe ser un altar de comunión, conocimiento, amor, servicio, obediencia a Dios. No solo en el templo. Yo siempre digo, el peor lugar para ser cristiano es aquí dentro del templo. El verdadero lugar para ser cristiano es allá, en tu casa. Lo que pasa en tu casa, lo que sucede en el trabajo, lo que sucede en la comunidad. Y él fue una bendición. La idea era entonces de que Dios lo iba a guiar. La idea era de que Dios iba a mostrar como una vitrina, muestra a la gente que la vida de Abraham era guiada por el Dios verdadero, en medio de naciones, de tribus que rodeaban, que no conocían a ese Dios verdadero. Y Dios lo prosperó, Dios lo guió en todo. Él fue un modelo que realmente mostró lo que era conocer y depender de Dios. No fue perfecto. Abraham no fue perfecto, su obediencia no fue perfecta. Tuvo grandes errores. Pero como esto no se trata de nosotros, sino de Él, es por la gracia de Dios. La cuarta bendición era: Dios bendeciría o maldeciría a la gente dependiendo de la actitud hacia Abraham. La gente iba a recibir bendición o maldición. Cuando yo leo esto, yo digo: wow, esto era como una especie de coalición defensiva y ofensiva de parte de Dios, protegiendo a Abraham. Y de alguna manera sucede con nosotros, no en la misma forma, pero de alguna manera sucede con nosotros, porque la Biblia dice que quien está en las manos del Padre, en las manos de Dios, no puede ser arrebatado de allí. Pablo dijo en Romanos 8 que ni la muerte ni la vida. ¿Usted le ha echado cabeza a eso? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Nada de lo que sucede en esta vida, lo peor que suceda en esta vida, ni siquiera eso puede separarte del amor de Dios. Nada de lo que suceda en la muerte puede separarnos del amor de Dios si estamos en Cristo Jesús y si somos de las ovejas de Cristo, porque estamos en las manos del Padre y nada ni nadie nos puede arrebatar de allí. Y en quinto y último lugar, como promesa, se le dijo a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra, todas las naciones del mundo. Esta promesa fue como la cereza en la cúspide de la decoración. Esta promesa coronó todas las demás. Esta promesa fue algo totalmente extraordinario, porque justamente no se trataba literalmente de Abraham, no se trataba literalmente de la descendencia física de Abraham, se trataba de un descendiente
de Abraham, de uno solo, porque esta promesa apuntaba era hacia el Mesías. Recuerde que aquí estamos trazando el boceto, trazando el bosquejo de cómo es que Dios va a redimir al mundo, cómo va a liberar a la creación. Y Dios está diciendo, hay una herencia, hay una tierra que te entrego, que tienes que dar a tus descendientes. Y ahí va a nacer un descendiente, el de la promesa de Génesis 3:15, el hijo de la mujer. Pablo explica en la carta a los Gálatas que la bendición para todas las naciones literalmente significa bendición para personas de entre todas las naciones. Bendición para personas de entre todas las naciones era por medio de esa descendencia de Abraham. Y nos aclara que esa descendencia es Cristo Jesús. Identificar cualquier descendencia física de Abraham que no esté subordinada y ligada a Cristo Jesús es un absurdo. Porque la bendición depende de Cristo. La bendición depende del Mesías. Esta bendición alcanza a las personas de entre todas las naciones es a través del mensaje del Evangelio que da a conocer a Cristo, que presenta a Cristo. La comunicación del Evangelio de Cristo, tal como está en la Biblia, es la mejor manera para bendecir a cualquier persona de cualquier latitud en este mundo. Déjeme leerle esto. Jesucristo es la gran bendición del mundo. Su vida, su ejemplo, sus enseñanzas, su amor, su gracia han ejercido mayor poder e influencia en el mundo entero. Mayor aún que todo el poderío militar de todas las naciones. Gracias a Cristo y al Evangelio se le reconoce al ser humano su dignidad como criatura creada a imagen de Dios. En Cristo no hay diferencia de valía, de valoración entre el hombre y la mujer. Somos iguales en Cristo. El mensaje cristiano ha sido la base fundamental para legislar a favor de los niños y de los desprotegidos. Su mensaje de amor y paz es la más alta norma de moral y ética. Fuera de su mensaje no hay esperanza de redención, no hay esperanza de salvación, no hay esperanza de perdón de pecados para toda la raza humana. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo que Dios nos haya dado a nosotros los seres humanos en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es la conclusión esta mañana? ¿Para qué nos sirve a nosotros estudiar este llamado a Abraham? ¿Qué tiene que ver con nosotros y cómo se aplica a nuestra vida hoy? Recuerda que este llamado está trazando los planes de Dios en forma de bosquejo. Está mostrando los puntos principales de este plan para darle cumplimiento a la promesa de Génesis 3:15. El descendiente de la mujer que revertiría todas las maldiciones. Recuerda que este plan está mostrando cómo es que Dios va a designar a aquellos que Él soberanamente quiera llamar para que sean destinados a volver a la casa del Padre. Por eso es que esta serie de 10 sermones se llama eso, regresando a casa, a la casa del Padre. Y aquí estamos viendo esos delineamientos. En el jardín del Edén, el hombre perdió ese derecho, el hombre recibió la sentencia de desalojo, pero también junto con las maldiciones recibió la promesa de restauración. Y gracias a la desobediencia de Adán y Eva, la creación entera fue esclavizada. Pero en el llamado a Abraham están los puntos principales para entender toda la obra de redención.
Recuerde que este desarrollo entonces está apuntando a algo. En Cristo estamos destinados a volver a la casa del Padre, donde el ser humano puede encontrar realmente la respuesta para todo lo que está buscando. ¿Cómo comenzó este plan? Con la entrega particular de una tierra, porque esa tierra iba a ser el lugar del nacimiento de esa descendencia de la mujer. Así como el llamado de Dios para Abraham le exigió a él una respuesta, de igual manera, cuando Dios llama irresistiblemente, siempre el ser humano dará una respuesta. La creación hace un llamado al ateo, pero es un llamado general. Romanos 1 dice que un ateo, el día que se enfrente delante de Dios, no tendrá excusa de no haber creído. Porque la creación le ha hablado del poder de Dios, de la existencia de Dios. Pero ese llamado no produce nuevo nacimiento, ni conversión, ni santificación. Pero cuando Dios llama con llamamiento irresistible, soberanamente, a quien Él decide hacerlo, siempre esa persona querrá ir para conocer y caminar con Dios. Y dice la Escritura en el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Repito, Abraham no fue perfecto. Su obediencia no fue perfecta. Pero Abraham dio pasos en dirección correcta por la gracia de Dios. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es la respuesta que hoy le vamos a dar al llamamiento que Dios nos está haciendo? ¿Cuál es la respuesta? Puede ser que Dios te esté llamando a la salvación. Puede ser que Dios te esté llamando a la verdadera fe. Solo Dios y tú pueden saberlo. Puede ser que ya Dios te llamó a la salvación y a la conversión, y que Dios te está llamando a santificar algo en tu vida, a consagrar algo, a apartarte de algo, a renunciar a algo. Pero puede ser que también Dios te esté llamando a servirlo de alguna manera específica. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué clase de servicio le vas a brindar al Señor? Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Padre amado, gracias porque no estamos aquí jugando a la religión. No estamos aquí simplemente siguiendo una tradición, no estamos aquí calmando conciencia. No estamos aquí simplemente, Señor, sintiéndonos bien con nosotros mismos, sino que estamos aquí porque somos totalmente conscientes de que tú eres un Dios verdadero, el Dios creador de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Estamos aquí, Señor, porque creemos tu palabra y creemos que el llamado que tú le hiciste a Abraham tiene muchas enseñanzas para nosotros. Creemos, Señor, que por medio del Evangelio tú sigues llamando hombres y mujeres a la conversión, a la salvación, a colocar única y exclusivamente su fe en ti, en tu palabra y específicamente en la obra y en la persona de Cristo como el único y suficiente Redentor, Salvador. Pero también creemos que tú nos has llamado a no seguir viviendo para nosotros mismos, sino a vivir en consagración a ti. Nos has llamado a santificarnos y eso exige identificar nuestra tentación y nuestros pecados para que tú nos des el poder en el Espíritu Santo de apartarnos y de vencer eso. Transforma nuestra vida. Padre, en tu misericordia no nos dejes igual. No permitas que sigamos fracasando en la misma área donde hemos venido fracasando. Capacítanos y llénanos.
Trae a nuestra vida genuino arrepentimiento y consagración. Pero Señor, también es posible que nos estés llamando a servirte a ti de una manera específica. Danos sabiduría, oriéntanos y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te dirija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta mañana, yo quiero pronunciar la bendición para que el favor de Dios esté contigo. Para que la palabra de Dios inunde tu vida. Para que en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios sea un conocimiento claro, basado en su palabra, y que Dios te llene de luz, de conocimiento en ella, y que el Señor te dé la gracia de crecer en comunión con Él. Que Él te dé paz y te guarde en todo tu camino. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.